la gente retornaba del exilio, las víctimas estaban saliendo de las cárceles y también los familiares de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales estaban con todos sus deseos de búsqueda de justicia. Entonces, como hecho político, y ayer creo que se planteó este tema, las comisiones de la verdad son hechos políticos. Y los informes que emiten las comisiones de la verdad también son hechos políticos. Y dependerá de la coyuntura política para que tenga el impacto necesario. La segunda comisión de la verdad que trabajó durante 20 meses, entregó su informe hace menos de un mes, pero la coyuntura política es distinta, los intereses políticos son distintos, ha investigado el mismo periodo de años de la primera comisión, pero muchos de los testigos han fallecido, muchas de las víctimas ya no están, las madres de Azofán, las fundadoras, ya han fallecido, y entonces el hecho y el momento político es distinto. En la primera comisión, cuando presentó su informe, teníamos una sociedad civil movilizada pidiendo justicia, reclamando verdad. En esta segunda comisión que presentó su informe, como les decía hace un mes, tenemos algunas organizaciones de derechos humanos que niegan los hechos que sucedieron el 2019, que trabajan en el tema de los derechos humanos, pero políticamente se han alineado a señalar de que no hubo un golpe en el 2019, que no hubo una ruptura, y son organizaciones que incluso frente a los organismos internacionales presentan una narrativa distinta. Entonces, el segundo informe como hecho político se enfrenta a una situación política totalmente distinta que está marcada sobre el negacionismo y el relativismo. Entonces, dependerá mucho también para la Comisión en Colombia lo que pasará el momento en el que entregue su informe. Muchas gracias, Ruth, por estos aportes tan valiosos, ya que también lo podemos mirar a la luz de lo que estamos trabajando en Colombia, porque se hizo la negociación, se terminó la negociación y inmediatamente se comenzó la Comisión de la Verdad, que no ha terminado su mandato. Y creo que estas lecciones aprendidas de la importancia de la inmediatez, pues nos está también hablando de cómo, de también la riqueza que puede tener la Comisión de la Verdad en Colombia respecto a la inmediatez en la medida que pasa el tiempo, la relativización y el negacionismo también hay ese riesgo de que tengan lugar en la narrativa. Muchas gracias, Ruth. Entonces, vamos a pasar entonces ahora a la experiencia de Brasil. Vamos a escuchar a Maurice Politi del núcleo de preservado de la memoria política del Brasil. Quisiéramos entonces, con la misma pregunta, reconociendo la experiencia primero y cómo entonces contribuimos o cómo se enlazan esta experiencia con la Comisión o lo que ha sucedido en torno a la verdad en Brasil. Dice. ¿Está Mauricio por ahí? Maurice, estás en Sí. mute, estás silenciado. Sí, perdón, es lo que pasa siempre. Buenos días, Marina, y a todos los presentes, todas las presentes. Es un gusto estar con ustedes hoy de nuevo y espero que ese diálogo sea bastante fructífero para la Comisión de Verdad de Colombia. Para eso estamos todos movilizados desde hace más de año tratando de contribuir. En relación a la experiencia de Brasil, yo quería, hablamos justamente, Marina se refirió a la inmediatez, ¿no?, de la comisión, Ruth también,
Argentina también fue, la CONADEP fue enseguida al periodo de la redemocratización. Lo que pasó en Brasil, creo que todos saben que nosotros tuvimos una comisión de verdad 27 años después del fin de la dictadura. 27 años, como ustedes saben, es toda una generación, ¿no? Que es mucho tiempo. Hay en Brasil este gap, esta diferencia en relación a las generaciones, y eso se reflejó en la formación, en el papel que tuvo la sociedad civil para la Comisión de Verdad. Quería decir que eso fue un anhelo que la sociedad civil siempre tuvo, pero claro, las condiciones políticas, como dijo Ruth, no permitieron que hasta que subiera a la presidencia una expresa política, la presidenta Dilma, que se dio entonces el proyecto de ley y se aprobó la Comisión de Verdad en 2012, y su informe final fue dado a la sociedad en 2014. Quería decir respecto de la movilización de la sociedad civil que la Comisión de Verdad en este momento, las condiciones políticas que existían en Brasil, que son muy distintas de las que existen hoy, fueron totalmente favorables a una movilización no solamente de entidades que ya existían desde 30 años atrás, desde la época de la dictadura, y ahí tomo la experiencia también de Bolivia, con la Asociación de Familiares y de Muertos y Desaparecidos, que fue una asociación que nunca, desde los años 70 se constituyó, y bueno, y siempre estuvo a la vanguardia de los movimientos sociales pidiendo verdad y justicia. Entonces, lo que aprendemos de la situación en Brasil, de la experiencia que tuvo este proyecto de ley, es que la movilización de la sociedad fue fundamental para que una serie de entidades constituyesen comisiones de verdad paralelas. Y ese es el gran aporte que hace la experiencia brasileña y que eventualmente puede ser recogido por otro país. Brasil, como ustedes saben, es un país muy, muy grande. Entonces, el hecho de haber 12 comisionados en Brasilia, con sus infinidades de asesores, y la mayoría de los asesores, hubo más de 200 personas que asesoraron la Comisión de Verdad, todos ellos jóvenes, académicos, investigadores, que recogieron más de 1000 testimonios de personas que habían sido víctimas. Eso enriqueció mucho la Comisión de Verdad, pero lo que más enriqueció la Comisión de Verdad fueron el surgimiento de comisiones de verdad paralelas en universidades, en sindicatos, en gremios fabriles, en las municipalidades, gobiernos de Estado, asambleas, concejales. Entonces se anotó que hubo más de 40 comisiones de verdades paralelas, y con las cuales la Comisión Central Nacional de la Verdad hizo un intercambio de conocimiento. Entonces, había un aporte financiero de la Comisión Nacional de la Verdad para que en la universidad tal y tal y el sindicato se contrataran asesores para que pudieran producir informes que fueron esos informes también una base del informe final. Entonces, esta movilización creó un ambiente muy propicio, muy, muy favorable durante esos 2 años. Lamentablemente, bueno, eso seguramente lo tocaremos en las mesas o más tarde. La situación cambió en Brasil y después de 2014, en la medida que la comisión entregó su informe en un ambiente político donde la presidenta ya estaba prácticamente alvo de todas las fuerzas reaccionarias del país, hizo con que ese informe no tuviera un alcance muy grande en el seno de la sociedad, ¿no? Entonces creo que voy a parar por acá. Tenemos mucha gente a hablar
y no tenemos poco tiempo, pero bueno, pienso que he contribuido un poquito con la experiencia de brasilera y después podemos seguir. Muchas gracias, Mauricio. Sí, son muchos acompañantes en este panel y entonces es muy corto el tiempo para poder explicar pues, experiencias tan valiosas. De acá pues, rescatamos también el tiempo, la importancia del tiempo, de la inmediatez o el problema de la lejanía, de las situaciones que la Comisión va a investigar, de estas violaciones de derechos humanos, y la importancia, pues, de que la sociedad civil hizo lo suyo en el camino, y todo esto, pues, fue, digamos, una base importante esto se parece un poco a Colombia también en esto, nos parecemos en torno a que con estos elementos que la sociedad civil desarrolló, pues, fue un insumo importante para la Comisión. Y otra experiencia que también nos llega muy a nosotros es en qué momento se va a presentar la Comisión de la Verdad en Colombia, noviembre de 2021, y cómo entonces va a ser recibida por la sociedad en general, en el ambiente en que estamos. Bueno, muchas gracias, nos deja bastantes enseñanzas este aporte pues tan rápido. Vamos a continuar entonces con Marta Cisterna de la Casa de la Memoria. Esta es de la Casa de la Memoria José Domingo Cañas de Chile. También una experiencia importante con el proceso chileno. Muchas gracias. Gracias, Buenos días, gracias. Hola, buenos días. Primero, bueno, saludarles a todas, a todos. Y bueno, voy a partir un poco cómo nosotros problematizamos en el sitio de memoria el tema de las comisiones de verdad. Primero que nada, para nosotros, ¿cierto? En el sitio de memoria es muy importante el determinar qué verdad se buscó en las comisiones de verdad en Chile. ¿Por qué pasó esto, cierto? Y también quiénes generaron el golpe de Estado, entendiendo que quienes generaron el golpe de Estado, gran parte de ellos son quienes nos siguen gobernando. Entonces, bueno, lo primero que les voy a decir es que en Chile tuvo 3 comisiones de verdad, ¿cierto? Y estas comisiones no trabajaron en coordinación, ninguna, o sea, las 3 comisiones no se coordinaron, no hubo coordinación, tampoco oficialmente se hicieron acompañar de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones históricas, ¿no? de la sociedad civil en la materia, y tampoco se hizo un acompañamiento directo a las víctimas o a sus familiares mientras se desarrollaban las investigaciones. Este es un punto muy relevante, ¿no? El no hacer el acompañamiento. Otra cosa que quiero destacar de las comisiones de verdad es que a pesar de que no hicieron parte o no incorporaron a las organizaciones, sí utilizaron para su investigación los archivos que habían sido generados desde las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, el objetivo de la primera comisión de verdad en Chile tiene un objetivo político muy claro, que es la reconciliación nacional. Esto para nosotros como sitio es muy relevante porque no éramos un país que estuviera en una situación de guerra interna. No es la situación de Chile. Por lo tanto, hablar de una reconciliación nacional implicó que la búsqueda de verdad en realidad estaba, de alguna manera, estaba limitada por esta supuesta reconciliación, ¿no? Entonces, esta reconciliación, entre comillas, lo que finalmente genera es una negociación para garantizar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile. Entonces, aquí lo que se hace es determinar que hubo 2 bandos, y eso es interesante y de estudiar, ¿no? En el informe de la primera comisión de verdad, porque se homologan los violadores de derechos humanos con la resistencia que se dio a la dictadura en Chile. Entonces, en el primer informe encontramos a las graves violaciones a los derechos humanos y también encontramos a las militantes, ¿cierto?, que hicieron resistencia a la dictadura como estando a la par de lo que fue el terrorismo de Estado en Chile. Eso como para partir. Y bueno,
¿Qué es lo que nosotros hacemos finalmente? Y le dimos vuelta a esta pregunta, la discutimos con parte de nuestro equipo, ¿cierto? Que en rigor nosotros no estamos cubriendo ningún vacío. Nos interesa plantear que no es nuestro objetivo como sitio de memoria el cubrir los vacíos que debiera cubrir el Estado de Chile. Lo que sí nosotros hacemos, y en qué estamos, ¿no? Los sitios de memoria estamos en la línea de interpelar al Estado, consideramos que ese también es nuestro rol, ¿cierto? En la búsqueda y en la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ante la impunidad reinante en la sociedad chilena. Y lo que hacemos finalmente como espacio, como sitio de memoria, no es aportar en la generación de conciencia sobre qué son los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Haciendo educación en derechos humanos, entonces no estamos llenando ningún vacío. Los espacios nuestros en Chile nos hemos dedicado más bien a difundir y reflexionar en torno a las memorias de las y los compañeros, también a estas memorias invisibilizadas, ¿cierto? De las que les menciono con respecto a lo que no cubrieron las comisiones, las supuestas comisiones de verdad, porque en rigor no han establecido verdad, lo que hicieron fue corroborar lo que ya sabíamos, ¿cierto?, con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos. Los espacios de memoria han sido espacios que estamos aportando en la reflexión y la discusión sobre nuestro pasado reciente, pero también sobre el presente, ¿cierto?, y las violaciones a los derechos humanos que han tenido un continuo en Chile. Y aquí, bueno, a modo de ejemplo está el 18 de octubre, ¿cierto?, del 2019, con el estallido social, donde queda en evidencia que en Chile se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos. Ahora, queda en evidencia para el mundo, pero bien sabemos, ¿cierto?, quienes estamos en Chile, que esta supuesta transición tan larga que hemos tenido en Chile ha significado que la impunidad ha sido parte de nuestra historia. Ustedes lo vieron probablemente en los medios, ¿no?, con el estallido social, pero esto ha sido un continuo con los pueblos indígenas, ¿cierto?, con el movimiento estudiantil, con los movimientos de trabajadoras, trabajadores. Entonces, los sitios de memoria, en el fondo, lo que estamos haciendo no es cubrir ningún vacío, sino que estamos articulando programas que impliquen un poder avanzar empoderándonos de derechos humanos, pero siempre con la mirada de nuestra historia y este referente que tenemos, que lamentablemente es de impunidad. Estamos trabajando por las memorias colectivas, ¿cierto? Estamos llegando a algunos territorios, en eso estamos, pero no estamos cubriendo en el fondo un vacío. Repito que nuestro tema es seguir en este acto de resistencia y de exigirle al Estado verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿cierto?, frente a lo que estamos viendo ahora. Y me atrevo también a decir que nos sentimos muy interpretados también por lo que está pasando en Colombia en este minuto, ¿cierto?, que es gravísimo. Es gravísimo, me recuerdo el encuentro en el que estuvimos y ahora veo lo que está pasando, la cantidad de muertos, desaparecidos, personas torturadas, ¿cierto? O sea, las garantías de no repetición son fundamentales y no pueden estar desligadas de las recomendaciones que tiene que hacer una comisión de verdad frente a los procesos que hemos tenido en nuestra historia. Eso por ahora. Gracias. Muchas gracias, Marta, por este importante aporte. Marta, pues, nos remite que siguen buscando en la lucha contra la impunidad, y más que cubrir, pues lo que han hecho es profundizar esta resistencia respecto a la impunidad que en Chile pues continúa, y que los hechos, pues, esta transición o este proceso nuevo que están haciendo, la constituyente, y esto que acaba de pasar, que es una respuesta también a ese proceso que quedó impune. Pero algo que también a rescatar fue que se utilizaron los archivos que recogió la sociedad civil en su momento. Muchas gracias, Marta. Entonces continuamos entonces con Guatemala. La experiencia de Guatemala, una de las experiencias que nos acompañan, dos experiencias de Guatemala en este panel. Vamos a escuchar entonces a Andrea Pricián, de la Casa de la Memoria Cají Tulam, de Guatemala. Entonces,
Andrea, si nos puedes contar un poco la experiencia con ejemplos, si puedes decirnos respecto a esta situación en Guatemala, esos contextos, sobre cómo Hola, contribuyeron. Gracias. muchas gracias, Marina. Hola a todas, todos y todes. Qué gusto poder compartir en este espacio. Digamos que soy bastante nueva en la RESLAC. Había muchas otras compañeras que han estado y me emociona mucho poder escucharles y compartir la experiencia también a partir de nuevas miradas y nuevas condiciones de la Comisión de la Verdad. En Guatemala se dan dos comisiones. Seguro Patricia va a profundizar más en el informe Guatemala Nunca Más, que se da desde la iglesia, un poco, que da, digamos, como ustedes decían, da paso, origina y posibilita de alguna forma, acompaña y complementa la Comisión de la Verdad, que surge en el marco de los acuerdos de paz en Guatemala. Guatemala vive un conflicto armado interno que se transforma en terrorismo de Estado e inclusive en genocidio, que dura 36 años. En el 96 se firma la paz. Anteriormente a eso, desde el 94, se empiezan los acuerdos de paz que plantean la necesidad de una comisión de la verdad. Así nace, digamos, el informe Guatemala Memoria del Silencio, que se fundamenta principalmente de testimonios también recogidos en el Guatemala Nunca Más, pero también en otros proporcionados de la sociedad civil, quienes eran, al final de cuentas, quienes estaban en contacto directo con las víctimas, quienes de alguna forma habían recopilado o abierto un camino. Yo creo que eso en muchos de los países ha quedado bastante claro, evidenciado, que han sido las organizaciones de la sociedad civil que han estado permanentemente en los procesos de terrorismo de Estado, quienes han posibilitado y abierto el camino para nombrar algunos testimonios, quienes tuvieron el primer acceso a testimonios, quienes empezaron a acompañar a las víctimas y sobrevivientes, ¿no? La Comisión de la Verdad plantea, digamos, dos puntos, o que a mí me parecen interesantes, que es, plantea la violencia sexual y recoge testimonios de violencia sexual de manera específica que posibilitan posteriormente hablar de la justicia y judicializar estos casos, pero además también nombra los actos de genocidio. En el contexto y en el entender también de darle un enfoque desde los pueblos originarios. La violencia sistemática en Guatemala fue en contra de los pueblos originarios. Y entonces, a partir de ello, me gustaría pensar y también plantear cómo la sociedad civil empieza a articular a partir de este informe. Algo que ya se había nombrado, pero que me parece importante mencionarlo en Guatemala, porque Guatemala decide juzgar el genocidio de manera interna. Es como les decía, ¿no? Como la comisión menciona, marca y plantea los actos de genocidio y cómo a partir de ello, en Guatemala, a partir del 98 y de los 2000, también se inician los procesos de búsqueda de justicia por el delito de genocidio. Es posibilitado porque la Comisión de la Verdad tiene un enfoque de pueblos originarios a partir de Otila Luz de Cotí, que es una mujer maya, que entonces también plantea este enfoque y que creemos que es importante porque marca el antecedente del por qué suceden las graves violaciones a los derechos humanos y los problemas estructurales en Guatemala que permiten y posibilitan no solo el terrorismo de Estado, sino también el genocidio. Y entonces a 22 años casi de la Comisión de la Verdad, ¿qué significa para la sociedad civil? ¿Qué significa para los sitios de memoria? ¿Y qué significa también para las nuevas generaciones el poder acceder a estos informes de verdad que podrían decir, pues no lo vivimos, que es desde otra perspectiva? Yo creo que aporta de muchas maneras, principalmente desde el reconocimiento de la verdad de los sobrevivientes. Son las organizaciones de sociedad civil quienes empiezan a acompañar también a los sobrevivientes, quienes inician los procesos de justicia, pero también, como decía Marta, me parecía importantísimo que al final los sitios de memoria no buscaban o no buscan de alguna forma complementar o llenar los vacíos, sino retomar ese legado de alguna forma
socializarlo y partir de ello para la sensibilización. Considero que es importante ese aspecto, el sensibilizar, el nombrar, el poner cara, el poner rostros. Los informes de la verdad, digamos, son elementos muy complejos, a veces muy técnicos, y al final uno de los objetivos de estos son la no repetición, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizas? Yo creo que eso se va a poder ir abordando en las siguientes preguntas, pero también cómo garantizas y cómo posibilitaron las organizaciones de sociedad civil acercar a la sociedad del común, a las comisiones de la verdad. Muchas gracias. Andrea, pues sí, muy importante esto del informe que antecedió la comisión, que fue el REMI, y que pues dio paso o aportó muchísimos insumos al proceso, y también como lo destacado frente al genocidio y la violencia sexual, que posteriormente sirvió pues para los juicios que recientemente vimos hace 2 o 3 años, si no me equivoco. Entonces, y también pues la importancia de la no repetición, que también nos lo decía Marta con respecto a la situación en Colombia, como pues en medio de estar trabajando hacia la Comisión de la Verdad en Colombia, pues los hechos graves que estamos viviendo nos están hablando de que la no repetición pues aún es muy lejana y se requiere trabajarla muy fuertemente. Entonces vamos a continuar con Adelina de Perú, Adelina García Mendoza de ANFACEP. Adelina, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos escuchar entonces tu experiencia en este sentido. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, saludarle y también agradecerle también esta invitación, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, sí, nosotros en Perú, nosotros como organización, Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos, esta organización viene pues desde 1983. Y bueno, nosotros pues nuestros reclamos era para saber la verdad, la justicia y la reparación digna para todos los familiares, ¿no? Pero de ahí el presidente, aquel entonces, ¿no? El señor Alberto Fujimori, este señor pues nunca nos ha tomado pues ni siquiera el reclamo que hacíamos nosotros, que esas nosotros nos sentíamos, porque somos nosotras mujeres originarias, quechohablantes, ¿no? Y más que nada, esas personas nos ha afectado esta violencia que hemos vivido, esta violencia interna en el Perú, ¿no? Bueno, en 2001, cuando se fugó este señor Alberto Fujimori a su país, ¿no? De su país se ha renunciado su mandato. Y bueno, gracias a Dios, el señor Valentín Paniagua, el presidente transitorio, pues no se tomó esta valentía que formar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y bueno, pero en este caso es mayormente que los reclamos de esta organización ANFACEP, ¿no? Y bueno, desde ahí, pues, ¿no? Comisión de la Verdad empezó su mandato desde 2001, ¿no? 2001 empezaron a trabajar, a investigar, ¿no? Y todos los hechos que ha pasado en nuestro país. Y bueno, nosotros en 2003, el informe final de la Comisión de la Verdad hubo,
¿no? El 28 de agosto. Bueno, y dejaron pues muchas recomendaciones para los familiares de las personas que han perdido la vida, han sido desaparecidos. Había también muchos sitios, el entierro clandestino, ¿no? De parte de los militares, igual también de Sendero Luminoso. Entonces, nosotros, pues, pensábamos el Estado cuando va a recibir el informe final de la Comisión de la Verdad, va inmediatamente va a tomar todo eso, el informe, y va a iniciar con sus recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Pero no ha sido así. No sé, lo guardó a un lado este informe y nunca más no ha hecho nada por los afectados, por los familiares que han quedado ese tiempo. Bueno, gracias a Dios también por su informe de esta Comisión de la Verdad, empezó las exhumaciones en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, también con el informe final de la Comisión de la Verdad, hubo exhumación al lado del cuartel Los Cabitos, donde se ha encontrado en 2005 más de 109 restos, ¿no? Entonces, así, bueno, pero yo diría, Comisión de la Verdad, pues tenía el mandato, son 2 años y medio. Entonces, durante 20 años que ha pasado esta violencia, pues no han podido investigar rincón por rincón a diferentes comunidades que han sufrido, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Mucho nos ha servido como organización, pues recién empieza con este informe final de la Comisión de la Verdad, pues nosotros recién empezaron también a investigar, ¿no? Pero para la reparaciones para los familiares, ¿no? Que ha dejado en su informe la Comisión de la Verdad, pues nosotros hemos exigido, después de la Comisión de la Verdad, muchas organizaciones empezaron a organizarse. Quizás más antes de la Comisión de la Verdad era esta organización ANFASEP nada más, ¿no? Entonces, nosotros por eso hemos empezado a movilizar, no solo ANFASEP, ya después de eso ya muchas organizaciones apareció, y con ellos juntamente exigimos para que se cumpla el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Recién, quizás en esos informes están ahora, recién, ¿cuántos años pasó? 17 años del informe final de la Comisión de la Verdad, y recién las autoridades, el gobierno está empezando a hacer, ¿no? Pero lentamente. Ya de nosotros, nuestros familiares, los familiares de los desaparecidos, los familiares de los asesinados, ¿no? Las madres, sus padres, algunos familiares ya están falleciendo, pero sin encontrar todavía esa verdad, esa justicia, quizás esa reparación digna para todos ellos, ¿no? Y bueno, de esa forma, pues acá en el Perú nosotros sufrimos todavía la discriminación, que nosotros todavía no alcanzamos la verdadera justicia, la verdadera, lo peor, todavía no sabemos la verdad, no sabemos hasta ahorita, porque tenemos más de 20,000 desaparecidos en nuestro país y no sabemos dónde está su paradero de ellos, ¿no? Igual. Entonces nosotros como organizaciones nos organizamos y tenemos que viajar. Nosotros somos una provincia de Capital Lima, somos 9 horas de viaje con bus, llegamos a Lima, ¿no? Entonces, por esa razón, hay veces un poco difícil para nosotros, ¿no? Para llegar. Bueno, pues así sí, la Comisión de la Verdad, el informe lo que ha dejado, sí es en favor de los familiares de las personas afectadas por esa violencia. Muchas gracias.
Muchas gracias Adelina por esta experiencia de Perú que también pues, nos da también un panorama de las situaciones políticas cuando se presentan. En la primera y en la segunda, que fue ya, digamos, una experiencia mucho mejor en torno a las víctimas y a la reconciliación, pues también la dificultad para que las recomendaciones se apliquen y apenas en 17 años, casi es más, ya 20 años después están empezando o haciéndolo más lentamente las recomendaciones, lo que nos indica que el camino es bastante largo para aplicar estas recomendaciones y lograr, o sea, que el trabajo se ha centrado, por un lado, en la exigibilidad y en segundo lugar, pues todo lo que surgió a partir de la comisión, la creación de muchas organizaciones en torno al proceso mismo de la comisión y las recomendaciones. Muchas gracias a Adelina por este aporte. Vamos entonces a continuar con Perú y vamos a escuchar a Rosario Narváez, que también pues, nos irá a contar algo desde otra perspectiva, respecto a la Comisión de la Verdad del Perú, con la organización El Ojo que Llora, Asociación de Caminos de la Memoria. Rosario, entonces te escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días con todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio. Yo voy a hacer unos breves comentarios complementarios a lo que ya ha mencionado la señora Adelina, a partir de la experiencia peruana de entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sobre todo basados en lo que hicieron los organismos de derechos humanos e instituciones de investigación, universidades, de iglesia, pues en el momento en que se entregó el informe de la Comisión de la Verdad, la mayoría de los sitios de memoria que hoy existen todavía no se habían conformado. Ya que ellos se crean en momentos posteriores y como parte de las acciones que se hacen a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Previamente quisiera recordar que por más esfuerzos que se hagan en las comisiones de la verdad, siempre se encontrarán vacíos, porque es muy difícil que todos los temas y los hechos de los que deben dar cuenta sean tratados con la profundidad que se requiere. Esto debido a diversas razones, probablemente en algunos casos esté relacionado con el acceso limitado a información de instituciones del Estado o instituciones privadas, a dificultades de acceso a diversos actores o a los lugares donde ocurrieron los hechos, ¿no? En el caso peruano, tuvimos la Comisión de la Verdad, trabajó durante 2 años y un poquito más, entonces tuvo límites de tiempo para poder concluir su labor. Quiero también recordar la importancia de garantizar el acceso a los acervos documentales de la Comisión de la Verdad, su protección y preservación. Ello es clave para futuras investigaciones, no solamente para dar a conocer la verdad, sino también para la búsqueda de justicia. En el caso de la ley peruana, de la Comisión Peruana, la ley de creación de la Comisión de la Verdad establecía que su acervo documental pasara a la Defensoría del Pueblo, y eso fue clave, de modo tal que se pudo entregar este valioso informe, esta valiosa documentación, que hasta el día de hoy sigue permitiendo la búsqueda de los desaparecidos y es clave no solamente con fines de investigación, sino también para los juicios y también para dignificar a las víctimas. Vinculado a ello, también quisiera mencionar que la importancia de defender los contenidos del informe de la Comisión de la Verdad.
Digo esto porque en la experiencia de Perú, el informe todavía no había sido entregado y al menos un mes antes ya era atacado sin que se conociera su contenido real. Y tocó al movimiento de derechos humanos hacer un largo trabajo para defenderlo y darlo a conocer. Respecto a los vacíos de los informes de la Comisión de la Verdad, considero importante recordar el rol que tuvieron los organismos de derechos humanos mediante acciones que se realizaron a lo largo de varios años, que fueron importantes no solamente para cubrir esos vacíos, sino también para que se implementen las reparaciones, ¿no? Particularmente quisiera recordar todo el trabajo que se hizo desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en torno a la ley de reparaciones. En este espacio se conformó un grupo de trabajo de diversas organizaciones del movimiento, que dicho sea de paso tiene presencia nacional, para conformar, hacer propuestas normativas respecto a cómo implementar este proceso. Para ello se trabajó en interrelación y con asesoría de instituciones internacionales que tenían bastante experiencia en eso. Por ejemplo, el ICTJ, que hizo un trabajo muy cercano con algunas organizaciones miembros de la coordinadora de este grupo de trabajo sobre reparaciones. Este trabajo en torno a la implementación de las reparaciones tuvo no solamente un proceso de que se apruebe la ley del PIR, del Programa Integral de Reparaciones, sino también se hizo todo un esfuerzo porque se cree el registro único de víctimas para que este programa pudiera ser implementado. Ahí también los organismos de derechos humanos tuvieron un rol clave. Sofía Maher, que ayer estuvo con nosotros, fue también parte de este proceso, y Sofía fue parte de la creación, tuvo un rol muy activo en la creación del Registro Único de Víctimas, trabajado no solamente por los organismos de derechos humanos, sino también de la mano de las organizaciones de afectados, ¿no? Entre ellas también ANFACEP. Posteriormente se trabajó en torno a la ley de búsqueda de desaparecidos, igual en alianza con las organizaciones de familiares y organizaciones especializadas de otros países, siempre recogiendo las experiencias de justicia transicional de otros países, no solamente de América Latina, sino también de otras regiones del mundo. Y paralelamente a ese proceso se hizo un esfuerzo por dar a conocer los contenidos del informe de la Comisión de la Verdad. Y cuando digo un esfuerzo, estoy queriendo precisar que todo este tiempo ha sido un trabajo prácticamente a contracorriente, que requirió de un esfuerzo especial para que no solamente el movimiento de derechos humanos, sino los sitios de memoria que se crearon después, del cual los sitios de memoria forman parte, pudieran ir de a pocos rompiendo barreras y rompiendo estigmatizaciones por todo el negacionismo que se instauró durante varios años, ¿no? Y que continúa hasta el momento. A nivel de investigaciones, no solamente los organismos de derechos humanos, sino también universidades, institutos de investigación, trabajaron en torno a los aspectos específicos que habían sido poco trabajados por la Comisión de la Verdad. Aquí específicamente quisiera recordar
los trabajos de investigación que se han hecho en torno a la violencia contra las mujeres, y también sobre trabajos específicos de regiones que fueron poco trabajados. Huancavelica, Apurímac, y en un momento posterior se hicieron trabajos muy interesantes respecto y complementarios respecto a los pueblos indígenas amazónicos que por diversas razones, sobre todo por cuestiones de tiempo y problemas de distancia, la Comisión de la Verdad no tuvo ocasión de trabajar a profundidad. Bueno. Muchas gracias. Cuando haya oportunidad, quizás podemos detallar un poquito más sobre eso. No, muchas gracias por esa perspectiva, también desde Perú, Rosario. La importancia pues del acervo documental, eso para las investigaciones futuras. Ya la parte de difundir los contenidos que normalmente también tienen resistencias en las sociedades, pues donde hay también disputa por esa verdad y por esa memoria, disputas políticas con ello, y la parte pues de haber podido hacer digamos, una red, una coordinación de distintas organizaciones para impulsar los procesos legislativos, la reparación y la ley de desaparición. Muchas gracias, Rosario, por este aporte pues desde Perú, que también nos alimenta mucho a nosotros los colombianos y las colombianas. También destacar lo de la violencia sexual y la violencia contra las mujeres, que también hubo ahí apertura frente a esto. Entonces vamos a pasar ya a otro continente, ¿no? Vamos a irnos para África y mirar estas experiencias también sobre comisiones de la verdad y sociedad civil, y sobre la memoria y los sitios de memoria que normalmente pues están en esos países donde ha habido graves violaciones a derechos humanos o conflictos armados internos. Entonces vamos a trabajar en este momento con Emilia Potenza, del Museo del Apartheid en Sudáfrica. Emilia, puedes entonces aportarnos tu experiencia o la experiencia de ustedes. Thank you so much. Muchísimas gracias. Y creo que soy la primera que está hablando en inglés. Estoy muy contenta de poder participar hoy y poder hablar un poco sobre, primero que todo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, que tomó lugar en los años 90, 1998 hasta 1996 hasta 1998. Solamente 2 años después de nuestra transición a la democracia. Y luego hablaré brevemente sobre cómo hemos cuidado el trabajo de la Comisión en el Museo del Apartheid en Sudáfrica. Como ustedes saben, el propósito de la Comisión Nuestra de Verdad fue descubrir la naturaleza y la causa de las graves violaciones de derechos humanos entre 1960 y 1994. Y luego proponer reparaciones y medidas para ayudar a rehabilitar a las víctimas. Y tercero, brindar amnistía a aquellos que revelaron libremente los crímenes políticos. La comisión identificó 22,000 víctimas para que recibieran reparaciones, pero sus propuestas para los pagos de reparaciones nunca se implementaron del todo. Y aunque las audiencias de amnistías revelaron muchos nuevos detalles de atrocidades, la promesa de que aquellos que no recibieran amnistía serían judicializados ha quedado vacía. Y la consecuencia infortunada de esto es que todos aquellos que compadecieron ante la Comisión de la Verdad recibieron amnistía, porque si no fueron judicializados, pues daba la misma, era el mismo resultado. Así que demoramos mucho tiempo en consolidar la exhibición que tenemos en el Museo de Apartheid sobre la Comisión de la Verdad. El Museo del Apartheid quizás es el museo más visitado, o lo era antes del COVID, en Sudáfrica, aparte de la isla Robben.
Y antes de COVID recibíamos unas 800 hasta 1000 visitas por día. Un gran porcentaje de ellos eran estudiantes de escuela y nos enfocábamos mucho en nuestro programa sobre ellos. Y esto es muy relevante en el contexto de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque formó parte del currículum de las escuelas y por lo tanto trabajamos mucho enfocados en esa parte de nuestra historia para tratar los temas de derechos humanos. La exhibición como tal es una experiencia muy emotiva porque llega ya después del final feliz, después de la transición a la democracia y después que Mandela fuera el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica. Y luego regresamos a esa oscuridad, al horror real de la época del apartheid. Y la forma en que ha sido conservado es por medio de 3 grandes pantallas que se proyecta. Y es un diálogo entre las víctimas y los perpetradores, tal como ocurrió en el proceso de la verdad y reconciliación. Nuestro proceso fue transmitido en vivo durante 2 años. Todas las noches, el país observaba los diferentes procesos desenvolviéndose en la televisión. Y para muchos de nosotros lloramos durante ese proceso. Y creo que uno de los efectos profundos de la comisión fue que nadie pudo decir no sabíamos o no ocurrió. Pero aunque se hizo tanto de manera tan abierta y tanto resultó el proceso de la comisión, tristemente para muchas víctimas se sintió como una segunda ronda de trauma porque les tocó revivir el terror y muchas veces no recibieron sus reparaciones en muchas ocasiones. Por un lado estaba la amnistía y por el otro las reparaciones. Y ese equilibrio nunca se logró. Obviamente las recomendaciones de la comisión en su informe final fueron que las reparaciones deberían entregársele a todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Y algunos sí recibieron un pago singular de 1.500 ren, de 15.000 ren, perdón, y no fue más. Hasta la fecha, de las 300 personas que fueron identificadas por la Comisión para Judicialización, creo que 2 procesos están en curso y estos son 20 años después que empieza la judicialización. Y esto significa que hay mucho trabajo inconcluso bajo la comisión. La comisión recomendó reparaciones de entre 17.000 o 23.000 rent por año durante 6 años. Y como les decía, la mayor cantidad que se recibió de cualquier persona como reparaciones fueron 15.000 rent en un solo pago. También una recomendación de imponer un impuesto a la riqueza que sería paga por los sudafricanos que se lucraron de la época del apartheid. Esto tampoco se dio nunca en la transición de la apartheid a la democracia y creo que es una de las grandes debilidades de la Sudáfrica postdemocrática. Creo que ahora somos la sociedad más desigual de todo el planeta y el impuesto a la riqueza debió haberse implementado y nunca lo fue. También la comisión se refirió a la Autoridad de Judicialización Nacional con unos 300 casos donde se rechazó la amnistía o no se solicitó. Y en 2019 se reveló que el gobierno había desalentado a las judicializaciones post-apartheid, que el gobierno mismo había desalentado las judicializaciones. En el 2021 solamente se ha terminado una judicialización. El nuevo director nacional de judicialización le dijo al Parlamento en el 2019 que 27 casos estaban siendo investigados activamente. La comisión trabajó para promover, pero no logró la reconciliación. El arzobispo Desmond Tutu
de la comisión expresó su tristeza por la falta de liderazgo en reparar a las víctimas del apartheid. Para la reconciliación, el trabajo sigue en curso, más que todo por los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales que inciden por los sobrevivientes y por la judicialización de los perpetradores. Uno de los desafíos que hemos enfrentado como un lugar de memoria y como una institución educativa es que presentar la comisión tal como lo hacemos y mostrar este aspecto performativo casi de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sí puede tener un efecto muy polarizador en los visitantes, en la juventud. Y eso es en parte porque casi todas las víctimas en nuestra historia son negros, sudafricanos, y casi todos los perpetradores son blancos. Así que sí puede ser una narrativa muy polarizadora y puede obrar en contra de nuestro intento como institución de luchar contra el racismo y promover el no racismo y promover democracia y combatir a los prejuicios donde lo encontremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, por este aporte desde el museo. Creo que nos deja pues también lecciones frente a las recomendaciones, nuevamente las reparaciones que no se han cumplido, y esto pues es como una deuda permanente que en la medida que pasan las décadas pues se va volviendo más lejana también. Y pues muy interesante aquello del impuesto a la riqueza, pero que tampoco pudo cumplir, tampoco hubo digamos, interés y voluntad política de hacerlo, así como lo más grave, pues todo lo que ha pasado frente a la impunidad que había en la justicia. Había una ligación muy alta de la Comisión de la Verdad con la Justicia. En Colombia tenemos un espacio, un tribunal especial para ello que está funcionando, y pues también tendremos que ver ahí cómo va operando de aquí a unos años. Entonces te agradezco mucho, Emilia, por esos aportes y también pues esa memoria viva que significan los museos y la importancia para las nuevas generaciones. Creo que es ahí también lo que hace, sí, lo que va también trabajando frente al racismo en el caso de Sudáfrica, pero por supuesto en Colombia también vamos a tener una verdad de los grupos, de los pueblos étnicos, y en ese sentido creo que va a ser también importante ver cómo se trabaja contra la racialización. Vamos entonces a continuar también con Sierra Leona. Bernadette Prince, de la campaña de la gobernanza. ¿Nos puedes explicar tu organización y también pues cómo ha sido este proceso allí en Sierra Leona? Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes en la hora nuestra aquí, y estoy muy contenta de poder estar aquí y poder compartir nuestro proceso con ustedes. Dejaré mi cámara apagada ya que la conexión está muy mala hoy por el lado mío. Debo decirles que en Sierra Leona es algo muy singular que nos toque justo después de Sudáfrica, porque la Comisión de la Verdad en Sierra Leona fue 90% adoptada del modelo sudafricano. Y fue singular porque nuestra Comisión de Verdad y Reconciliación también fue producto de un trabajo de muy larga data de la sociedad civil, desde el momento de los acuerdos de paz.
fue con el acuerdo de paz que la sociedad civil planteó el tema de la necesidad de una comisión de la verdad y fue aceptado como parte del acuerdo de paz, además de la amnistía que se extendió. Así que nuestra verdad y reconciliación comenzó en el 2002 y siguió durante unos 2 años y medio. Y la comisión no fue muy diferente al modelo sudafricano. Como les decía, fue básicamente para poder registrar los antecedentes históricos que desencadenaron la guerra, para luego crear una plataforma para relatar la verdad entre las víctimas y los perpetradores y así promover la reconciliación y la sanación. Y a fin de cuentas, debo decir que la sociedad civil fue instrumental en la comisión y el proceso de la verdad y reconciliación en Sierra Leona. Movilizamos a la participación ciudadana utilizando diferentes modelos y aunque el proceso formal de la verdad estaba en curso, nosotros también empleamos formas tradicionales de sanación y reconciliación a lo largo del país también. Y eso fue facilitado y fue liderado por la sociedad civil. Y de hecho, fue una de las primeras veces donde la sociedad civil y el gobierno se juntaron hacia un fin común. Sin embargo, con la Comisión de la Verdad en Sierra Leona, existía el hecho de que en medio de la Comisión de la Verdad se creó una corte especial, una corte híbrida que comenzó en Sierra Leona y luego fue transferida a La Haya. Y con la judicialización de muchos de los perpetradores, de aquellos que llevaban la responsabilidad, con ellos nos dimos cuenta que la comisión perdió muchas voces valiosas que podrían enriquecer la narrativa que debían registrar en su momento. Porque luego el líder en su momento de las milicias tradicionales que fueron creadas para ayudarle al gobierno a resistir y luchar, fue judicializado y detenido también. Y ese fue un problema porque la mayoría de los perpetradores sintieron miedo de participar en la Comisión de la Verdad. Y luego también tuvimos problemas sobre la agenda y los niños, en los cuales la sociedad civil fue muy instrumental en movilizar a las mujeres, especialmente las mujeres que habían sido abusadas sexualmente, mujeres que habían sido violentadas, porque nuestra guerra fue caracterizada por mucho matrimonio forzoso y mucha conscripción forzosa. Niños tan jóvenes como de 7 y 8 años también fueron reclutados a las fuerzas combatientes. Así que todos estos grupos tuvieron que haber sido traídos a la Comisión de la Verdad, pero la sociedad civil se aseguró de que una sesión especial se organizara para ellos, para que pudiéramos proteger la confidencialidad. Truth Commission ended. Fast forward, the commission. Mirando hacia adelante, la Comisión de la Verdad terminó y se entregó un reporte hermoso a los gobiernos que catalogaron todos los problemas que empezaron el conflicto en Sierra Leona y trajeron cosas brillantes, yo siempre lo llamo
la Biblia de consolidación y fortalecimiento democrático en Sierra Leona. Sin embargo, mientras hablamos en este momento, un número de estas recomendaciones no han sido implementadas. E incluso las que han sido implementadas no hemos visto esfuerzos del gobierno para hacer estas recomendaciones, y esto es un problema real para nosotros, porque muestra la falta de compromiso. Y en cuestión de sitios de conciencia y memoria, creo que esta es una de las brechas más grandes que tenemos en términos de nuestras recomendaciones. El CRC fue muy intencional en su recomendación cuando recomendaron que el gobierno debería hacer esfuerzos para garantizar que adopten reparaciones simbólicas y materiales. Pero a medida que hablamos, no ha habido ningún compromiso intencional de realmente promover el tema de la memoria. Estamos nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil, y recientemente hemos tenido que uno de nuestros socios nos mandaron del Centro de Memoria y Reparación, han ido identificando sitios y apenas en marzo de este año conmemoramos el aniversario número 30 del conflicto, y pudimos, por nuestros socios, en colaboración con nuestros socios, reconstruir lo que llamamos la tumba de lo desconocido y la llama de la paz, donde se conmemoró el final de la guerra. Pero muchas veces, más allá de esto, en los retos que tenemos, en la ausencia de reunir un programa adecuado para la memoria en Sierra Leona, la parte del Museo de Paz, que fue simplemente parte del legado de la Corte Especial, hemos estado haciendo mucho trabajo con jóvenes. Hemos estado, durante los años, hemos sido apoyados por ISCS, y lo que hicimos fue que caminamos con los jóvenes y llevamos a los jóvenes en un número de los sitios de tumbas en masa. Muchos de estos sitios se han perdido porque no han sido preservados, y es solo ahora que la sociedad civil está participando en tratar de identificar estas fosas comunes perdidas. Entonces, si el área de memoria es un área, tiene bastantes retos en Sierra Leona. Contra todo esto, hemos estado haciendo caminatas, trabajos simbólicos, trabajando con jóvenes para que la historia, la narrativa del conflicto en Sierra Leona no esté perdido y los jóvenes puedan resonar con esto, y utilicemos estas memorias para crear plataformas para dialogar con los jóvenes en torno a temas de derechos humanos, de justicia social y temas de gobernabilidad. Una de las cosas que siempre hemos pensado es que no nos vamos a olvidar, pero luego buscamos la reconciliación y buscamos la sanación para que podamos utilizar la memoria de este horrible pasado y estos tiempos turbulentos para poder marcar una trayectoria adecuada para la construcción democrática en Sierra Leona. Les agradezco mucho. Gracias, Benedicta. Y doy la bienvenida a cualquier pregunta. Muchas gracias, Benedicta. Muy importantes los aportes. Especialmente quiero destacar pues lo que hizo la sociedad civil para que quedaran
en audiencia, si no entendí, como una audiencia donde estuviese hechos de violencia sexual, matrimonio forzado y la reclutamiento de niños y niñas en el proceso, pues en el conflicto de Sierra Leona, y pues la importancia también del trabajo hacia el futuro con los jóvenes y las jóvenes para dejar esta memoria viva en los países. Creo que esos son dos asuntos muy importantes, como también la pérdida que quizá por las decisiones también en cómo se hacía la comisión, que tuvieron respecto a que perpetradores fueran a la comisión, y ya que había temor de ir al juicio de La Haya, en La Haya, pues cuando se traslada hacia allá. Bueno, muchas gracias, Benedet. Entonces, vamos a continuar entonces con Guatemala. Vamos a escuchar a Patricia Ogaldes, del Centro de Memoria Monseñor Juan Geraldí. Es la experiencia previa a la Comisión de la Verdad en Guatemala. Bienvenida, Patricia, te escuchamos entonces. Muchas gracias, Marina. Un saludo fraterno para todas y todos. Desde el Centro de la Memoria Monseñor Juan Geraldí de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, pues agradecemos en primer lugar la invitación a participar en tan importante seminario. Agradezco también el contexto que hizo ya hace un ratito Andrea, que les hablaba de la Comisión de la Verdad Oficial, que como resultado nos da el informe Guatemala Memoria de Silencio, y bueno, ella les hizo ese contexto necesario para entender, ¿verdad? Escuchando las experiencias que han pasado, precisamente la sociedad civil establece como antecedentes para las comisiones de la verdad oficiales, y es el caso precisamente del proyecto interdiocesano de la recuperación de la memoria histórica, conocido como REMI, y que nos da el informe Guatemala Nunca Más. Escuchando todas las experiencias, reflexionaba entonces la respuesta a esa primera pregunta que se nos hacía, y efectivamente no llenamos vacíos, sino más bien damos seguimiento a esas recomendaciones de las comisiones. Definitivamente platicábamos con Carolina qué vacíos tiene el informe de la comisión, qué vacíos tuvo la comisión del esclarecimiento histórico, el proyecto REMI. Pues seguro que tiene muchos vacíos, pero que nosotros no los identificamos tan objetivamente. Quizá identificamos dos, en especial el hecho de no haber podido llegar a toda la población guatemalteca. Desde el proyecto REMI se recogieron 5.400 testimonios aproximadamente. Eso implica y nos da a luces que no se logró recuperar los testimonios de toda la población. 5.000 testimonios no son toda la población. Considerando también que desde el proyecto REMI, como es el proyecto impulsado, que ya dijo Andrea, desde la Iglesia Católica, este proyecto no contó con el aval de una de las diócesis de Guatemala. Esto quiere decir que una parte de la población ya se había quedado de alguna manera fuera desde el proyecto REMI. Sin embargo, el informe de la comisión pues logra llegar a todo el país. Sin embargo, solo logra recoger, sumando los testimonios del proyecto REMI con los que ellos lograron recuperar, 7.000 y tantos testimonios. Eso nos da también las luces de que no logra llegar a toda la población guatemalteca. Entonces, desde el Centro de la Memoria, desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, lo que ideamos hacer fue recuperar la memoria de determinados sectores de la población. Y entonces encontramos recuperación de memoria desde los sindicalistas, desde los estudiantes, desde los campesinos, desde los artistas, periodistas, docentes, ¿sí? Logramos determinar un grupo de la población y poder recuperar entonces
la memoria de determinado sector. Esto se ha hecho consecutivamente, más o menos hay 15, 16 publicaciones en esta línea, y con esto es mantener de alguna manera el ejercicio de recuperación de la memoria constante, ¿sí? Hemos terminado hace poco una experiencia de un diálogo de generación entre jóvenes y mayores, en donde motivamos a los jóvenes a recuperar la memoria local, ¿sí? Un poco como para dar alguna idea. Otro elemento que identificamos es el tema de la difusión, de darle cumplimiento como sitios de conciencia, como sitios de memoria. Es velar por el cumplimiento de las recomendaciones que ya el informe de la comisión pues nos haya dado. He escuchado las experiencias y con todas, casi todas, la mayoría compartimos que la mayoría de las recomendaciones de las comisiones no se han cumplido. Sin embargo, se mantiene una parte de la sociedad civil velando por ese cumplimiento. Si en Guatemala eso no fuera posible, seguro que el resultado sería mucho peor. Entonces, en esos dos puntos identificamos en esta pregunta, poder como sitio de memoria, mantener, velar por el cumplimiento de las recomendaciones. Decía Andrea, ¿verdad? Hay 2 informes. Sí, para nosotros ya no hay 2 informes, es un solo informe, porque el informe de la Comisión de la Verdad, el informe oficial, pasa a ser de nosotros en el sentido de apropiarnos de sus contenidos, de difundir esos contenidos. Entonces ya no hacemos la diferencia de un informe y del otro, o de una comisión y de la otra, más bien los dos se complementan, más bien los dos se fortalece uno al otro, ¿sí? Andrea lo decía muy bien, el informe de la comisión oficial plantea en una de sus conclusiones que en Guatemala hubo genocidio, y eso fortalece lo que pudo haber investigado el proyecto REMI anterior, que no lo establece tan fijo, digámoslo así, pero sí lo deja ver. Entonces, para nosotros es un solo informe en el sentido de la apropiación y la difusión del mismo. Muchísimas gracias. Yo lo dejaré. Muchas gracias. No sé si se me ha puesto muy inestable la conexión. Muchas gracias por tus aportes. Pues esto lo que nos dice es que el REMI fue, digamos que la comisión y el REMI fue como un continuo de ese proceso de verdad que tuvo Guatemala, y que fue pues, muy importante para establecer lo que hoy hay y en ese sentido pues es como si fuera, o se toma como un informe, por ser ese continuo en los aportes que se hicieron. También la importancia de mantener la memoria constantemente, que eso lo hacen las organizaciones de la sociedad civil, aparece el trabajo con los jóvenes, para identificar esa memoria local, pues, en el caso de Guatemala, y seguir, como en todas las experiencias, pues las recomendaciones siempre van muy lentamente o con mucho déficit de cumplimiento, pero la importancia de las comisiones de la sociedad civil para que estas recomendaciones se vayan implementando. Entonces, pues te agradezco mucho, Patricia, y ya pues se nos está acabando el tiempo. Tenemos unos minutos para que quisiera hacerles una pregunta abierta para que 2 o 3 de los y las panelistas nos aporten, que nos gustaría saber, ya que la presentación del informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, pues se va a hacer en un contexto complejo, y se ha desarrollado en un contexto muy complejo, donde pues sectores no la legitiman, y seguramente pues esto será lo que encontremos luego de que se presenten el informe.
Entonces quisiéramos saber o que nos amplíen quienes quieran, tenemos unos 5 o 6 minutos, cómo llegar a esa población que no le interesa, que no está de acuerdo, que se pone un poco en disputa frente a las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. No sé si nos piden la palabra, unas 2 o 3 para que podamos cerrar. Marta pidió la palabra. Marta, es que no la veo. Sí, por favor me ayudan ahí que no veo acá. Marta. Hola, sí, con respecto a la pregunta que haces, bueno, primero contarles que en Chile el primer informe de la Comisión de la Verdad no fue registrado, no fue inscrito en el registro de propiedad intelectual a solicitud de sectores de derecha en Chile. Y eso significó que el informe no está en este minuto en ninguna biblioteca. Entonces, en el fondo, se pierde. No sé, desconozco cómo es en Colombia, pero me parece interesante mencionar esto porque es un elemento concreto, ¿no? Que nadie lo previó, que debía estar inscrito para que el informe no quedara por ahí, ¿no? Que es un poco nuestra situación. Y con respecto al cómo llegar a las comunidades a las que supuestamente no les interesa, con respecto a eso, a nosotros nos parece que no es que a las comunidades no les interese, nos parece que más bien son comunidades a las que se les ha negado el análisis, la reflexión y un marco, el entender el marco de derechos humanos, el marco de respeto a la dignidad de las personas. Entonces no se trata de que sean comunidades que no están interesadas, son más bien comunidades que no han tenido la oportunidad. Así lo evaluamos desde el sitio al que represento. Entonces, en ese sentido, a nosotros lo que nos parece es que en el fondo cómo llegamos ahí es desnaturalizando las violaciones a los derechos humanos en cualquier contexto, no solamente las del pasado, sino que también las del presente, y aportar desde los sitios de memoria o desde las distintas organizaciones de derechos humanos con un enfoque de derechos humanos para analizar nuestro presente, considerando obviamente el legado de las investigaciones que se vayan realizando. Voy a decir solo esto para que puedan, pues teníamos otras cosas, pero me parece para que participen otras compañeros. Eso. Muchas gracias. ¿Me pueden ayudar? ¿Quién más levantó la mano que no la veo? No lo veo acá. Darío. Darío. Hello. Sí, ok. Benet. Ok. No había levantado nadie la mano. Ya. Pero Bernadette creo que quiere hablar. Oh. Okay, Dario. Okay, Darío. Maybe you want to make a comment? Yes. You sí. know, tú sabes, aquí es donde yo encuentro que a veces tengo unas dificultades con la forma como se organizan las comisiones de la verdad y la tendencia que vemos donde hay un intento de utilizar una metodología de talla única, sin tener en cuenta los diferentes contextos en los que nos encontramos. Muchas de las cosas que yo he visto en Sierra Leona, una de las cosas que he observado es que el proceso per se, la mayoría de las veces, se hace como una respuesta de emergencia, de un arreglo rápido para la recuperación del posconflicto. Entonces no hay tiempo, lo vimos en Sierra Leona, no hay tiempo para pensar en el proceso más allá de el proyecto per se. Y el proceso en algún momento se pierde.
Entonces, para Sierra Leona, por ejemplo, tomemos a Sierra Leona, cuando la Comisión de la Verdad salió un intento de organizar un comité de seguimiento, pero fue temporal. Y el mandato del grupo de trabajo de seguimiento era proveer una diseminación temporal de los reportes y trabajar con los gobiernos inicialmente para poder participar en el seguimiento, pero el TRC había recomendado que hubiera un comité de direccionamiento establecido que haría seguimiento a las recomendaciones para la preservación del legado de la comisión per se, pero esto no se ha hecho. Entonces, estos son los temas. Y no es que las personas no están interesadas, sino que en algún momento encontramos que hay como una desconexión entre la comisión como tal y los procesos que siguen. Entonces, por ejemplo, los reportes. El TRC dio el mandato a la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona de preservar el archivo de los documentos del TRC. Y les puedo contar, de hecho, Linda estuvo acá hace un tiempo y ellos les pueden contar que estos archivos, todo esto están en un estado terrible en este momento porque nada se ha hecho para preservar estos documentos. Estos son los problemas y estas son las dificultades que encontramos con la organización de las comisiones de la verdad. Que en un proyecto o en una metodología de proyecto no estamos pensando en qué pasa después de que la comisión ya se cierra. Entonces, esta es mi propia contribución y yo creo que esto es algo para que Colombia piense, para que no cometan los mismos errores que hemos cometido los demás. Bueno, muchas gracias por esos aportes, los tendremos en cuenta, por supuesto. La importancia pues de la propiedad intelectual, creo que acá pues también ya se está pensando y también pues que quizá no es que haya comunidades o personas no interesadas, sino que se requiere una mayor difusión, metodologías y todo esto que bien lo sabemos hacer las organizaciones de la sociedad civil. Igualmente pues Verónica. ese comité de seguimiento. Yo pues entonces hasta aquí llega Sí, un segundito, perdona, es que Verónica de... agradeciéndoles mucho, voy a darle la palabra a Darío para que continúe entonces con las instrucciones de lo que sigue. Muchas gracias. Gracias, Marina, muchas gracias. Verónica quería decir algo, si quería ofrecer la palabra a Memoria Abierta, que tenía algún comentario sobre esto, y con eso sí cerramos y continuamos con el... No lo vi, es que no veo acá quién está pidiendo la palabra. Gracias. No, por ahí para hacer énfasis solamente en la cuestión de que me parece que la experiencia nos indica que las comisiones de verdad son hitos que condensan procesos, ¿no? Que condensan procesos de producción de verdad, que por lo general son procesos de producción de verdad colectivos y de largo plazo, ¿no? Que preceden a las comisiones y que a su vez también exceden a las comisiones. En ese sentido, me parece que el rol de las organizaciones de sociedad civil, lo que ha quedado claro a partir de las distintas exposiciones que se presentaron hoy, es que el rol de las organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos en activar estos procesos a mediano y largo plazo ha sido fundamental, y en convertir en todo caso a estas comisiones de algún modo sacarle el jugo, sacarle el provecho en todo caso al trabajo que estas comisiones logran hacer, con todas las limitaciones que puedan tener, con todas las dificultades que puedan tener. Me parece que eso se juega en general en el tiempo, y en la mayor parte de los casos no es un proceso que lideren las propias comisiones. Es un proceso que tiene que ver justamente, por un lado, con las situaciones de coyuntura, pero no solo con las situaciones de coyuntura de corto plazo, ¿no?
con las situaciones de coyuntura pensadas a mediano y largo plazo. Digo, si nosotros pensamos en el caso de Argentina, hoy a 40 años del informe, bueno, durante estos 40 años hemos pasado por coyunturas muy distintas desde la perspectiva política, y los usos que las organizaciones de sociedad civil en esas distintas coyunturas han ido construyendo, en parte apoyándose sobre el trabajo que hizo la CONADEP, bueno, ha sido muy distinto. Me parece que es muy difícil también pensar en que este puede ser un proceso liderado por la propia comisión. Y en ese punto me parece importante rescatar lo que planteaba Bernadette, y que alguna compañera antes también lo había señalado, que es la importancia que tiene también los acervos construidos por las comisiones, los archivos de las comisiones, como justamente como algo que permite a largo plazo nuevas lecturas, nuevas interpretaciones, porque estos son procesos que quedan siempre en disputa, que quedan siempre abiertos, inacabados. Es muy difícil poner un punto final justamente a esto, ¿no? Son procesos que tienen que ser, como decía Ruth creo que en el inicio, ¿no? Son procesos políticos y tienen que ser sostenidos y defendidos en el mediano y largo plazo, y en ese punto sí creo que hay algo importante que las comisiones pueden hacer, es dejar, en todo caso, establecidos, ordenados, organizados y accesibles los acervos que forman parte justamente, que son los que sostienen de algún modo los trabajos de investigación que las comisiones logran llevar adelante. Muchas gracias, Verónica. Muy importante ese aporte que tiene que ver también con lo que antecede y lo que excede las comisiones, que a veces no nos da dificultad entenderlo, y comprender eso pues también nos da un sentido de realidad del papel de las comisiones. Lo de largo plazo, que también es muy importante entenderlo, no es tan inmediato todo lo que despliegan las comisiones, y el acervo que por supuesto queda como material de investigación, de historia. Ahí está escrita una parte de esa historia, y por supuesto en el caso nuestro de la historia desde la perspectiva de las víctimas, que nos interesa mucho desde el mandato de la Comisión de la Verdad en Colombia. Bueno, ahora sí, entonces cerramos este panel agradeciendo a todos y a todas los panelistas, y sus experiencias pues nos retroalimentan mucho como Colombia, como sociedad civil en Colombia, a puertas de un informe final de la comisión, y por supuesto los desafíos y retos que tenemos. Te cedo la palabra a Darío para que muchas gracias. Indiques que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marina. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos un poquito contra el tiempo, entonces vamos a hacer la pausa muy breve. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, pero mientras la pausa vamos a organizar entonces las mesas. Quería un último comentario que nos hiciera Camila sobre cómo quedan organizadas las mesas. Si hay algo que quedó desorganizado al respecto, pues que de una vez aprovechemos para asignar mesas a las que faltaron. Para recordarles, vamos a tener mesas de trabajo sobre 3 temas. Hoy la mesa que sesionó ayer precisamente sobre el acervo documental, pues ya no va a sesionar hoy, simplemente pues por razón de la demanda que han tenido las otras mesas, pero de la sesión de ayer sacamos muy buenas conclusiones. Y hoy van a sesionar entonces 2 mesas de trabajo, tengo entendido, ahorita nos va a explicar Camila, pero sobre el legado de la comisión. Una mesa de trabajo sobre seguimiento a las recomendaciones. ¿Es una sola o son 2? ¿Esa es una? Bueno, ahorita una sola mesa de trabajo sobre el seguimiento de las recomendaciones, el proceso de seguimiento de las recomendaciones, y una mesa de trabajo sobre la discusión en torno a, o la conversación en torno a los informes que entregaron las organizaciones a la comisión, algunas preguntas sobre qué va a pasar con esto, y en realidad cuál ha sido el uso que se le ha dado en la comisión. Entonces, esas son las 3 mesas, y pues ya nos contarán Camila y Fernanda cómo quedamos, si estamos así. Una de las mesas se va a quedar aquí en la sala principal, que es la que tiene traducción simultánea. Entonces, como
sistema de traducción simultánea solamente funciona en esta sala. Entonces aquí se va a quedar una de las mesas y las otras 3 mesas sí se abrirán en grupos aparte. Camila. Muchas gracias, Darío. Mira, les comento, bueno, a todos el número de personas que tenemos por mesa para confirmar si las dividimos o no. Para la mesa 1, digamos en general, tenemos 18 personas. No sé si la dividimos para que sean 9 en 9 o la dejamos en 18. ¿La mesa 1 tiene 18 personas? Sí. Uh-huh. No, pero 18 personas todavía se puede manejar, yo creo, en una sola. Entonces... Minuto de silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado. ¡No más muerte!